todos, muchas gracias, Víctor. Yo voy a hablar español, pero yo me disculpo porque varía mejor en inglés, pero voy a empezar aquí. Espero que todos me puedan acompañar. Bien, antes de más nada, agradezco la invitación que me hecho doctor Donaldo Solano y también a la Universidad de Docentes por la invitación y por la oportunidad. ¿Cómo está, doctor Donaldo? Muchas gracias por la invitación, por permitirme participar hoy de esta discusión, de este importante evento que vamos a hablar de mediación y la influencia que las empresas tienen en la promoción de este método de resolución de disputas. Muy bien. Eh, Me gustaría empezar presentando a ustedes tres casos que a mí me parecen emblemáticos de mediación que fueron adoptados en Brasil en situaciones de crisis por la empresa que tuvieron un resultado muy positivo. El primer caso, incluso estos casos, yo podría decir que redefinieron los paradigmas de resolución de disputas que involucran un gran número de personas que tienen relaciones con las empresas. El primer caso se refiere al uso de la mediación para resolver conflictos que fueron derivados de un accidente aéreo muy serio ocurrido en São Paulo, en Brasil, en el año de 2007. Este accidente resultó en la muerte de una gran cantidad de personas, casi 200 personas murieron en este accidente. Todo lo contexto fue particularmente traumático porque el accidente ocurrió muy cerca del aeropuerto, en una área muy central de la ciudad, una área densamente poblada. El riesgo, todo el daño al entorno también fue muy relevante. Por esto, la resolución inmediata del problema con lo tratamiento adecuado de todos los conflictos era muy importante. Y por esto, la compañía aérea, más lo judiciario, el Ministerio Público en São Paulo, ellos, en una actuación que fue pionera, ellos adoptaron la mediación y crearon un centro de mediación para el tratamiento de estos conflictos, para el pago de las indemnizaciones, para recibir la población, las familias de las víctimas, darles atención, porque ellos, por supuesto, ellos en una situación normal tendrían que presentar sus acciones al judiciario y tener todo el proceso judicial hasta que recibieran una indemnización. Por esto, crearon el centro de mediación y la compañía aérea y la compañía de seguros, ellos definieron los criterios de negociación con todas las familias. Particularmente, la posición de los mediadores aquí fue muy importante para mantener la imparcialidad, la neutralidad y también para hacer con que la empresa tiene poder económico, poder político, que este poder no
se impusiese a todos los participantes de la mediación. Entonces, los mediadores tuvieron un rol muy importante para mantener el equilibrio de las partes mientras las negociaciones ocurrieron. Y esta Cámara de Mediación tuvo un suceso muy grande porque tuvieran un índice de resolución de unos 92% de los casos. La adhesión no era obligatoria, pero las personas decidieron optar por este medio que era más rápido para la resolución. Otro caso, el segundo caso, involucró también una situación muy grave, involucró el colapso de una represa que perteneciente a una empresa minera llamada Vale do Rio Doce, muy conocida internacionalmente, que ocurrió en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Este colapso ocurrió en 2019. Bien, este desastre provocó también al menos 300 muertes, y más que esto, causó gravísimos daños ambientales por la dispersión de todos los residuos mineros que estaban allí en la represa que se rompió. Este proceso de mediación fue intentado por el Tribunal de Justicia y por el Ministerio Público, que además de todas las muertes, el accidente causó también daños ambientales de grande monta. Y por fin, por la mediación entre el Estado y la empresa, ellos llegaron a un acuerdo global para la reparación integral de todos los daños ambientales y sociales que resultaron de la ruptura de la represa. El monto total del acuerdo es de cerca de 8 millones de dólares, incluyendo proyectos de reparación socioeconómica y socioambiental. En este caso, en particular, la población afectada, que incluía tanto los empleados de la empresa como también la población de la ciudad, que fue destruida por el accidente. Las personas perdieron todo, las casas, las labores, las plantaciones, los vacunos, todo que le tenían ahí. Y estas personas tienen una crítica que a mí me parece razonable, porque ellos dicen que no tuvieron participación directa en las negociaciones. Las sesiones de mediación ocurrieron entre el Estado, Ministerio Público y la empresa, los representantes de la empresa y los mediadores. Pero la población no estaba ahí representada, las asociaciones de las víctimas, las asociaciones de los moradores no fueron invitadas a participar del proceso de mediación. Pero aunque no pudieran participar, esta mediación también fue una evolución hasta los modelos
contenciosos de resolución para este modelo no jurisdiccional, no contencioso, y que alcanzó una resolución, hasta que no perfecta, pero en un plazo muy corto. Yo pienso que tenemos que tener en cuenta siempre si la resolución que viene de una decisión judicial, que viene de una sentencia judicial, después de tantos años de un proceso eh, que ocurre con varios recursos y apelaciones y todo esto, si esta decisión es una decisión perfecta. Lo que entendemos nosotros por una decisión que sea perfecta, para decir que una resolución del conflicto en el ámbito de la mediación no fue o no es una solución perfecta. Esta es una cuestión que la pongo para usted para tener en cuenta. Mientras yo hablo, pueden también pensar, refletir en cómo esto debe ser tratado. Entonces, el caso de Brumadinho. El tercer caso, en este caso yo tuve el privilegio de actuar como secretaria general de la Cámara de Mediación de la Asociación de los Abogados de São Paulo. Tuvo la participación de una empresa que estaba en liquidación judicial, en un proceso de liquidación, y los empleados. Y la situación era muy extraña porque la empresa tenía los recursos financieros para hacer los pagos. Estos recursos, los recursos estaban ahora bloqueados por la justicia laboral. Pero la justicia laboral no tenía medios para hacer los cálculos de cuánto, de todas las deudas, los montos que serían destinados a cada uno de los empleados. Ellos, por supuesto, ellos tenían los derechos a los pagos, pero la justicia no tenía cómo atribuirles los pagos porque no tenía cómo hacer los cálculos, porque eran más de 300 trabajadores, más de 300 empleados, y la empresa estaba en liquidación judicial. Entonces, nosotros hicimos un proyecto, un design para esta mediación y hicimos las sesiones de mediación con la participación de la empresa, del judiciario, de los representantes de los empleados, y llegamos a un criterio para que cada uno de los empleados hiciese su cálculo, y en una sesión de mediación el cálculo era discutido con la empresa, y una vez que estuviesen de acuerdo con el monto, el juez autorizaba el pago. Y con esto, en menos de 2 meses, todos los empleados fueron pagos, recibieron sus pagos. Este proyecto, este design de resolución de disputas, fue premiado por el Consejo Nacional de Justicia en Brasil por la innovación del design que se creó para hacer con que los pagos se hiciesen. Esto parece muy simple, muy sencillo, pero fue la mediación empleada por la empresa para hacer de un conflicto muy particular, en una situación particular. Muy bien. Yo sé que cuando hablamos de la adopción de la mediación por las empresas, tal vez no pensemos que
son estas las circunstancias en las cuales la mediación se aplica. Pero tenemos las situaciones de crisis y tenemos las situaciones de relaciones comerciales habituales de las empresas. A mí me gustaría hacer la distinción de las dos situaciones. Como dije ahora, en el caso de Brumadinho, por ejemplo, las poblaciones tuvieron la sensación de por qué ellos no pudieran tomar parte en las discusiones por la composición, tras la mediación. Ellos no pudieran tener un acuerdo bueno o una resolución buena. Cuando nosotros vamos pensando, como les dije adelante, que lo que es una solución buena o una solución perfecta o una solución ideal para un conflicto, si la resolución judicial, si la sentencia judicial es una resolución perfecta, yo pienso que nosotros tenemos que analizar el contexto histórico y jurídico de la resolución de conflictos. Cómo esto llegó hasta nosotros. Bien, a mí no quiero hacer aquí una presentación de filosofía del derecho, pero es importante pensar que durante mucho tiempo, hasta hoy, nosotros vemos la resolución de disputas como una actividad que es monopolio del Estado, que es lo ejercicio de la jurisdicción. Y tendremos a pensar que esta es la justicia. Esta es la justicia perfecta que se hace por el juez, por una persona que tiene una autoridad para decirle lo que hacer. Y cuando usted o las partes hacen la resolución por sí mismas, ellas piensan que esta resolución no es tan buena. Nosotros tenemos la tradición, voy aquí a referir a un profesor brasileño que destaca que el rol de la jurisdicción es la pacificación social. Y la pacificación social trae como el concepto de una efectividad de la justicia como la capacidad de la decisión judicial en entregar a la persona lo que le pertenece, el derecho que tiene. Pero cuando pensamos en la mediación también se inscribe como un instrumento de pacificación que puede garantizar la efectividad de la justicia, no en el senso de la justicia como lo que es justo, pero lo que atiende a los intereses y las necesidades de las partes. Esto es lo más importante. Hoy,
yo veo, me gustaría de traer también una dimensión más pragmática del concepto de justicia, en el senso de que la justicia debe asegurar a cada uno lo que lo corresponda. Nosotros tenemos que la filosofía del derecho hoy ha avanzado hasta una superación de este dogmatismo de la sentencia, la decisión basada en la norma jurídica, en la ley. Hoy considera el derecho como un fenómeno que es más comunicacional, más pragmático. En esta línea nosotros tenemos los filósofos más importantes de nuestra era, Habermas, Miguel Reale, Tércio Sampaio Ferraz. Y Habermas, por ejemplo, basa su filosofía jurídica en la comunicación humana. Él destaca que el papel de la razón comunicativa es fundamental para la estabilidad social y para resolución de los litigios. Habermas, cuando hablaba de la comunicación como un fenómeno para la creación o la producción de la justicia, hablaba de la justicia, la comunicación con el juez, de las partes con el juez, del juez con las partes para la producción de la decisión, que nosotros conocimos como el contradictorio. Pero en la mediación, en la comunicación, hasta más importante esta porque el proceso argumentativo de las partes, entre ellas, el proceso argumentativo que es directo entre las partes, crea una posibilidad de resolución más eficaz, más rápida, con menos costos que el proceso judicial. Cuando nosotros partimos del punto de vista de las empresas, nosotros tenemos que pensar también en los costos del litigio. Los costos hoy son no solamente los costos directos, que el pago del abogado, el pago de las tasas judiciales, pero tenemos costos ambientales, uso de tecnología, uso de medios de comunicación, el transporte, las personas que están ahí involucradas para hacer con que el proceso judicial se mueva, todo el aparato de la justicia que tiene un costo social inmenso para todos, porque nosotros pagamos los impuestos para mantener los sistemas de justicia como nosotros tenemos hoy. Sabemos todos que el sistema no funciona hace mucho tiempo que no funciona, porque tiene una cantidad de demandas muy grande, mayor que la capacidad de darles solución o digerirlas. Entonces, este sistema de justicia tiene un costo muy alto para todos, un costo social, un costo de tributos, un costo de recursos sociales y ambientales. ¿Y quién son los litigantes que usan el sistema de justicia macizamente? Yo puedo hablar por nosotros en Brasil, que son lo Estado para hacer el cobro de impuestos, y las empresas, y más directamente las empresas que tienen relaciones de masa, como los bancos, los seguros de salud, las universidades privadas.
que tienen una cantidad de contratos de pequeños o grandes montos, pero una gran cantidad de contratos. Y si estas empresas van al judiciario, ellas están utilizando todo este aparato del Estado que tiene un alto costo de manutención, de creación y de manutención. Y hoy sabemos también un alto costo ambiental, como dije ahora. Entonces, cuando una corporación elige un mecanismo más colaborativo, comunicacional y extrajudicial para resolver sus conflictos, como es la mediación, no solo va a solucionar su conflicto, la disputa, sino también va a contribuir para definición de nuevos paradigmas de conducta social y de utilización de los recursos sociales también. Sociales, me refiero a todos los costos sociales que están involucrados en una disputa. Por esto, las personas dicen, pero las empresas tienen poder económico, político, como dije ahora. Es verdad, pero nosotros tenemos, y por eso el rol del mediador es muy importante, pero nosotros tenemos también la posibilidad de la empresa también adoptar prácticas que sean prácticas equitativas, porque la empresa también va a tener un daño importante cuando no tiene una disputa judicial. Entonces nosotros tenemos los conflictos que resultan de las situaciones de crisis de la empresa, como liquidaciones judiciales o accidentes que están fuera del control de la empresa, pero tenemos también los contratos cotidianos. En estos contratos es fundamental que la empresa adopte o incluya cláusulas de mediación que sean muy claras, muy transparentes y que asegure que la mediación transcurra en un ambiente de equilibrio e equidad con las partes. Entonces nosotros tenemos unas cláusulas que nosotros podemos clasificarlas en 5 categorías. La primera es una cláusula con un plazo para una resolución amistosa por negociación entre las partes, la empresa y el tercer, con la otra parte con quien tiene el conflicto. Tipo 1. Tipo 2. Una disposición que nosotros llamamos de cláusula escalonada, que sería una previsión de la mediación ocurrir como una etapa previa necesaria al inicio de una demanda judicial o también arbitral. Una otra posibilidad es una cláusula que establezca que la mediación es el medio para la resolución de la disputa. Que las partes tienen que someter el conflicto a mediación por un plazo y si el acuerdo no se
no se muestra viable y si es necesaria la propositura, la presentación de una demanda judicial, que las partes tengan que esperar por un periodo que se llama del periodo de esfriamiento del conflicto, porque unas veces las partes, después de hacer la mediación, el acuerdo no es posible, pero después de un tiempo, las partes vuelven y reconocen que es posible hacer un acuerdo en las fases que discutían antes. Porque el conflicto, toda la emoción que está ahí involucrada en el conflicto se esfrió y las partes pasan a pensar más en la resolución que en el conflicto en sí. Otras disposiciones que pueden elegir otros mecanismos de resolución no judicial. O, por fin, disposiciones que admiten la mediación mientras el proceso judicial o arbitral esté transcurriendo, lo que nosotros llamamos de ventanas de mediación, que también las ventanas de mediación pueden estar, pueden ocurrir mismo en la situación en que las partes tuvieron la oportunidad de hacer una mediación previa a demanda judicial o arbitral. Cuando nosotros pensamos en todo esto, yo voy a llegar al punto que es el título de la presentación, que es el cambio social. Cuando una empresa toma la iniciativa de adoptar la mediación como el medio, el mecanismo, la herramienta fundamental para la resolución de sus conflictos. Esta empresa transmite a todas las partes con quien tiene contratos y relaciones su disposición de no ingresar en las vías contenciosas, su disposición de buena fe tener una conversación con el mediador para la resolución de la disputa. Y esto es lo que nos llamamos de un cambio de paradigma en el senso que es muy común cuando nosotros tenemos una situación de conflicto, una quiebra de contrato, decimos para la otra parte, voy a ingresar en juicio, voy a pedir al juez que me dé la decisión y usted va a ver la consecuencia de su acto. Y empezamos a hacer este tipo de, de discurso, cuando en verdad lo que necesitamos es la resolución. Es una empresa que tiene poder de influencia en las relaciones que establece con la sociedad, con los consumidores, con las partes con quien contrata. Esta empresa, cuando cambia su discurso para un discurso de colaboración, para un discurso de resolución negociada, para una argumentación, como decía Habermas, esta empresa promueve un cambio social, un cambio de paradigma de resolución de disputas. Los casos que los referí al inicio de mediación en situaciones de crisis, estos casos fueron en Brasil casos, ejemplo, casos paradigmáticos y a partir de ellos las empresas pasaron a adoptar la mediación para todas las resoluciones de conflictos
que involucran una gran cantidad de personas. Y hoy la ley brasileña de liquidación de empresas incluye una regla específica para la mediación en el, como una ventana de mediación en los procesos de liquidación de empresas con los acreedores. Entonces, la actitud de una empresa, la empresa aérea, que fue el primer caso que tuvimos aquí en Brasil, de hacer una mediación colectiva para solucionar el conflicto del accidente aéreo, creó un nuevo paradigma para una mediación colectiva. Este ejemplo se utilizó después en los conflictos de Brumadinho, otros conflictos de accidentes ambientales que tuvimos en Brasil, en una situación con los empleados, en una situación de recuperación judicial, y después esto todo se refletió en la ley. Entonces, hoy, incluso el Estado está ahora buscando crear otros mecanismos legales para permitir que incluso los estados, la administración pública, sea autorizada a utilizar la mediación para conflictos en sus contratos públicos también. Esto, si nosotros vamos a pensar el derecho como el reflexo de la sociedad, la evolución del derecho también es un reflexo de lo que ocurre en la sociedad. Y las empresas, por su poder económico, por su capacidad de inversión, por su capacidad de movilización de recursos, son actores importantes en el cambio social. Y yo voy a terminar, no sé si usted tuvieron la oportunidad de hablar de la mediación en las inversiones internacionales, pero el ICSID, que es el Instituto de Resolución de Disputas creado por la Convención de Washington, que trata de las inversiones internacionales, Brasil no es parte del Convenio de Washington, pero la mayoría de los países de Latinoamérica y Estados Unidos son parte del Tratado de Washington. En el Tratado de Washington, el medio de resolución de las disputas que ocurren en las inversiones internacionales, las inversiones extranjeras, es el arbitraje. El gran problema con el arbitraje es que un inversionista extranjero va a un país, la inversión muchas veces es para la construcción de carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas, universidades, que estos inversionistas extranjeros van al país cuando tienen un conflicto que el gobierno hace un bloqueo de la inversión internacional o los inversionistas no obtienen el lucro, la lucratividad que esperaba obtener. Esta disputa va a un arbitraje internacional, el CID. El servicio público para de ser prestado para la población, que sufre todas las consecuencias de la quiebra del contrato, pero no tiene ninguna participación en la resolución del conflicto. Y si pensamos que el Estado es el representante de la población,
tenemos una otra discusión ahí para hacerla. Pero desde el punto de vista de la empresa, del inversionista extranjero, el inversionista extranjero tiene la capacidad, la posibilidad y derecho de recurrir a la mediación para la resolución de la disputa. La resolución será más eficiente, más rápida, con costo menor y con un impacto también menor para la sociedad, para la población que se utiliza de los servicios que son ofrecidos por este inversionista internacional. Por este motivo, por esta razón, Leak City tiene hoy un grupo de estudios dedicado a la implementación, a la implementación de reglas para la adopción de la mediación, en disputas de inversión internacional, disputas de la cual participan la empresa, una empresa privada y un gobierno. Entonces, a mí me parece que la mediación es ya un instrumento que está ahí, un mecanismo, una herramienta para a resolución de disputas y que este cambio social está ocurriendo. En unos países más, otros menos, pero las empresas, como le dije antes, que tienen el poder de hacer las inversiones, el poder de, por sus contratos de masa, crear novos mecanismos de relacionamiento con con los terceros, con quien contrata, tiene un rol importante para que el nuevo paradigma de resolución de disputas se establezca a partir, como le dije, de una argumentación, no con lo judiciario, no en el arbitraje con los árbitros, pero a partir de una argumentación tras las partes, con la participación de un mediador que haga o que traiga la seguridad de que esta argumentación será equitativa entre las partes participantes. Bien, yo pienso que era más o menos esto que tendría, y si tienen cuestiones, yo estoy a disposición. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por tan valiosa conferencia y me apena mucho, pero mi portugués no es bueno y tenemos una pregunta justamente en portugués, asumo que portugués brasileño. Se la voy a enviar directamente para que tal vez usted la pueda interpretar y nos pueda dar una mejor respuesta sobre lo que están consultando por acá. ¿Cómo es la pregunta? Se la pasé directamente al chat acá en Zoom. Al chat. Está bien. Ok, sí, cómo la mediación puede ayudar a las empresas a reconstruir o restablecer la confianza con las comunidades que son atingidas por un desastre eh, natural o un desastre como fue el caso de Brumadinho. A mí me parece que es la pregunta. Bien, la cuestión es que cuando las partes hacen una mediación, el cumplimiento de lo que fue el resultado de la mediación es muy alto. Esto todos tenemos estudios de Harvard, de estudios de otras universidades de Londres que
muestran que cuando las partes hacen la mediación, la disposición de cumplir lo que fue acordado es total. Entonces, la llave es, la empresa hace la mediación, se compromete a cumplir unas obligaciones. Cuando decimos las obligaciones, estamos hablando de los derechos de la otra parte. Y como dije a Habermas, la creación del derecho parte por ahí también. Entonces, si la empresa pasa a cumplir con los acuerdos, como en los plazos, con las inversiones que fueran acertadas, con las entregas a la comunidad de todos los reparos, las obras, las instalaciones nuevas, las carreteras, hospitales, escuelas, lo que fue parte del acuerdo. Esto hace con que la empresa tenga la confianza de la comunidad. Pero esto que es el punto más sencillo, me parece que es el poder de la empresa. El poder político, el poder económico, el poder de influencia de los gobiernos, que las personas no lo tienen. Entonces, la mediación debe garantizar que las partes estén en el mismo nivel por la negociación, por una negociación que sea equilibrada. Si la negociación fue equilibrada, el mediador tiene el rol y también el poder, la autoridad de asegurar este balance. A mí me parece que la comunidad tendrá la confianza porque fue oída durante la mediación y la empresa empezó a cumplir todo lo que se obligó. Entonces, desde ahí la confianza se establece, a mí me parece. Gracias. Tenemos una segunda pregunta que nos dice, permíteme, dice, en el entorno actual, ¿qué protocolos de gestión deben de incorporar las empresas para tener una respuesta justa y transparente ante afectados que buscan una mediación? Bien, la empresa debe tener los protocolos previos como una materia de gobernanza incluso. Los documentos previos son los reglamentos, no los contratos, pero los reglamentos. La mediación va a ocurrir en un centro independiente. Esto es el primer punto. Los mediadores serán independientes, imparciales y neutros. Cuando lo digo independientes, no son empleados o contratados directos de la empresa. Esto es, los mediadores son variados. No digo que no hay un mediador o un grupo selecto pequeño de mediadores que van a actuar siempre por la empresa. Esto, por más que la persona sea neutra, se hace todo el tiempo lo mismo, con la misma discusión de la empresa, en las mismas condiciones. Esto va a hacer con que la persona eh, tenga una parcialidad en la situación. Por esto, entonces, a mí me parece que si la empresa adopta un reglamento previo, transparente y público que hace publicar, en que establece cuál es la cámara de mediación que va a utilizar, el reglamento para la mediación, que puede ser el reglamento de la cámara, que los mediadores serán mediadores que no
tienen vínculos con la empresa, mediadores variados. Esto por sí hace con que la mediación sea neutra y más balanceada. Pero si usted tiene esta era la crítica, por ejemplo, al caso de la compañía aérea, del accidente aéreo, que ellos crearon un centro de mediación para el problema. Y las personas decían, pero esto no es un centro neutro porque fue creado para esta situación. Aunque tenga sido creado para la situación, la neutralidad en la situación fue garantizada por los mediadores, que eran personas variadas, personas independientes, personas neutras que estaban ahí actuando profesionalmente como mediadores. Entonces, a mí me parece que los protocolos pasan por la definición de cómo la mediación va a ocurrir. ¿Y quién será el manager o aquí tocará la administración de la mediación? Doctora, en nombre de la Universidad USAINS, queremos rendirle un sentido agradecimiento por su participación en esta conferencia y también en esta jornada académica internacional, mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias, soluciones innovadoras para conflictos globales y empresariales.